Listo. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Barrantes Chávez, funcionario del ARECEP, destacado del Centro de Desarrollo de la Regulación, que es el encargado de los instrumentos regulatorios, como las metodologías que vamos a ver en este caso. La idea de esta charla es que sea para aclarar dudas, una charla explicatoria preliminar para aclarar dudas. No es la audiencia pública, es una charla previa a ella para aclarar dudas y eventualmente para resolverlas. Micrófono, acérquese un poquito al micrófono. La metodología se denomina metodología tarifaria de costo variable de generación. Antes se denominaba CVC, ahora se va a denominar con esta propuesta CVG y se tramita en el expediente OT 010-2017. Fue desarrollada a lo largo de los últimos años en vista de las necesidades que han surgido al respecto. Vamos a ver en esta charla los antecedentes principales sobre esta metodología, los principales cambios que se han propuesto con base en la experiencia que se ha acumulado y propiamente la metodología que vamos a ver en estos momentos, que vamos a proponer. Como antecedentes, es importante destacar que las tarifas actuales de electricidad se dividen en dos grandes componentes. Un primer componente que llamamos precio base, que es el componente, podemos llamar fijo, de la tarifa, que son componentes que son relativamente predecibles y que están bajo el control de la empresa. Son relativamente fáciles de proyectar y comprenden costos como por ejemplo depreciación, salarios, gastos administrativos, el crédito de desarrollo y otros más. Todos estos componentes, toda esa forma de establecer la tarifa base está definida en las resoluciones 139 de 2015 y 141 de 2015, que son las metodologías tarifarias ordinarias para generación y distribución. Entonces, esto corresponde al componente fijo de la tarifa. Tenemos actualmente entonces también un componente variable que corresponde actualmente sobre los combustibles, que es parte de lo que vamos a proponer modificar, y se establecieron esta metodología, que es una metodología extraordinaria, con base en las resoluciones 017 y 128, ambas del 2012. Corresponde al costo variable de la parte tarifaria. Son aquellos costos que son impredecibles, exógenos, volátiles y que son relativamente difíciles de estimar y corresponden actualmente a los combustibles y que en la propuesta que vamos a plantear incorporaría también la parte de importaciones netas, es decir, importaciones y exportaciones. Tal como vemos en el gráfico que está en pantalla, este componente del precio final es un componente que le da una volatilidad a las tarifas. Tenemos en pantalla la evolución que han tenido las tarifas en los últimos 4 años trimestralmente. Y vemos ahí cómo se comportan a lo largo de esos trimestres y cómo hay cierta volatilidad o alguna volatilidad. En este caso es la metodología que está vigente actualmente, que corresponde a costo variable únicamente el costo de la generación térmica. En este vemos ese mismo gráfico, pero incorporando en el costo variable el componente de importaciones y exportaciones, importaciones netas. La volatilidad aumenta un poco más, pero refleja de mejor forma esa volatilidad que hay en los precios y los costos a través del tiempo. Los principales cambios que estamos incorporando en esta tarifa son los siguientes, y antes de ver cuáles son, vale la pena indicar que estos se derivan de la experiencia que ha acumulado la ARECEP en los últimos 4 o 5 años de experiencia desde que la metodología actualmente vigente en 2012 se está aplicando. En los últimos 23 trimestres que ha aplicado la metodología la ARECEP, se han detectado que la metodología actual tiene algunos aspectos que es necesario mejorar y por lo tanto se ha decidido hacer un replanteamiento de la metodología como un todo. Este replanteamiento tiene que ver con los siguientes cambios. El primero es incorporar el gasto por concepto de importaciones y los ingresos por concepto de exportaciones de energía. Este cambio, eso también lleva algunos cambios en el proceso de ajuste trimestrales que derivan o se provocan en el sistema de distribución debido a los componentes de generación. Y esto porque cada empresa distribuidora es compradora de energía en bloque al ICE de su energía, que a su vez tiene componentes relacionados con combustibles y exportaciones e importaciones. El tercer cambio, o rubro de cambio que queremos incorporar
es lo que tiene que ver con el alumbrado público. La metodología actual no contempla el componente del alumbrado público, por lo que existe un rezago en este componente y esa falencia pretendemos mejorarla con esta propuesta. El otro es lo que tiene que ver con el ajuste de información de mercado y las disposiciones para aplicar esta metodología, es decir, aquellas disposiciones que la metodología conlleva y son necesarias para poder aplicar. Estamos redactando de mejor forma todas las disposiciones para que sean más claras. Asimismo, estamos haciendo un reajuste en las fórmulas de cálculo para que sean más comprensivas, más fáciles de entender y menos sujetas a interpretación por parte de los que se encargan de operar esta metodología. Todo esto lleva a que también cambiemos el nombre de la metodología. Antes se denominaba CVG por CVC, por efecto de que era cambio de costo variable de combustibles, y ahora la estamos denominando costo variable de generación porque es mucho más amplia al incorporar el componente de exportaciones e importaciones que afectan también los costos de generación. Los dos principales objetivos de esta metodología, al igual que la actual, está en primer lugar el poder enviar una señal de precio oportuna al usuario, a todos los usuarios, porque las tarifas se ajustan de forma más aproximada al comportamiento del costo de la generación, en este caso por concepto de combustibles, de exportaciones e importaciones. Y el otro objetivo fundamental es garantizarle al ICE y a todas las empresas distribuidoras un flujo de ingresos que sea acorde con los costos que conlleva prestar el servicio y que, como vimos anteriormente, implica cierta o una volatilidad en las tarifas y en los costos. En esencia, la metodología CVC lo que pretende es ajustar las tarifas de generación, de distribución y también del alumbrado público, partiendo de las tarifas bases que se establecen con metodologías ordinarias y hacer ajustes trimestrales con una ponderación y con un factor que los ajusten con base en la estimación de costos de combustibles, exportaciones e importaciones que se van a explicar. La metodología propuesta tiene como criterio general, y es la premisa básica de toda la metodología, que los ingresos totales que le generen a las empresas eléctricas, sea de generación o de las 8 distribuidoras, sean iguales a la suma de los costos totales que por concepto de combustibles, de exportaciones e importaciones reciben las empresas, de tal forma que haya un equilibrio entre ambas, que ni salga perjudicada la empresa porque recauda menos, ni perjudicado a los usuarios porque se recauda más y se les cobra más, sino que sea neutra en ese sentido. Las fórmulas como tales, parte de esta fórmula, que en caso del sistema de generación, lo que pretende es que partiendo de las tarifas bases, que llamamos en DG, tarifas bases que son establecidas con las metodologías ordinarias, se ajusten en una proporción que llamamos CG para contemplar el componente de combustibles, exportaciones e importaciones. Este ajuste se hará trimestralmente, una fijación primeramente anual y después se revisará trimestralmente. Este componente del CG, que es el componente de caso de generación, se establece como una proporción entre los costos que conlleva la generación por efecto de los componentes que están incluidos, que son combustibles, exportaciones e importaciones, dividido entre los ingresos, de tal forma que eso da un factor, por ejemplo, 0.10, en que se ajustan las tarifas de tal forma que todas las tarifas se ajustarían en 1.10, por ejemplo, para contemplar el efecto que tienen los combustibles y las exportaciones y las importaciones. Estos ajustes, como decía, se realizan trimestralmente y simultáneamente en ese trimestre se hace un ajuste para calcular la diferencia entre lo que realmente costó y lo que en principio se había estimado, de tal forma que si el costo fue mayor o menor que el estimado, las tarifas se ajusten hacia arriba o hacia abajo para reflejar eso y la empresa eléctrica recaude lo que realmente tiene que recaudar. En el caso de generación también, el costo que llamamos el costo de combustibles e importaciones se define como la sumatoria de los costos de los combustibles que utilizan para la generación más las exportaciones más las importaciones menos las exportaciones, los costos aparejados a estos lucros, y eso se calcula trimestralmente. Pero trimestralmente también, y eso es lo que dice la fórmula 6, se le agrega a este componente de estimación de costos
y las diferencias de más o de menos que se tengan con respecto a lo estimado del trimestre anterior, para garantizar un equilibrio en los costos y en los ingresos. En caso de distribución, el proceso es muy similar. Lo que se hace es definir unas tarifas bases que son establecidas con base en la tarifa, en la metodología tarifaria ordinaria establecida en 2015 por medio de la resolución 139 de 2015, y sobre estos precios o costos iniciales, tarifas bases que llamamos, se ajusta en una proporción para reflejar cuánto más deben incrementarse las tarifas a los usuarios para recaudar lo suficiente para pagar los combustibles y las importaciones netas. Estos porcentajes o estos factores que llamamos CD en caso de distribución y eran CG en caso de generación, se ajustan igual trimestralmente con base en las estimaciones de cuánto le costaría a una empresa comprar la energía al ICE antes de ajustar el efecto de combustibles y con y sin ese efecto. De tal forma que se garantice a las empresas distribuidoras igualmente que recauden exactamente lo que requieren para pagarle en exceso o déficit esa energía al ICE. Las fórmulas igualmente entonces, en distribución son muy similares en generación. Lo que se calcula es cuánto costaría, según la fórmula 10, cuánto le costaría comprar energía sin ajuste y con ajuste, y esa diferencia es la que se utiliza para establecer el factor de ajuste de cada una de las tarifas del sistema de distribución para recaudar, y se ajusta igualmente trimestralmente. La idea es hacer ajustes trimestrales para garantizar que en un periodo relativamente corto las señales de precios son las adecuadas y que los ingresos de las empresas generadoras y distribuidoras sean los adecuados también. En el caso de alumbrado público, el ajuste es exactamente igual como si fuera una tarifa de distribución. De hecho, para efectos prácticos se comporta como si fuera una tarifa de distribución, y se ajustan entonces todos los precios de alumbrado público, cada una de las empresas, con el factor que específicamente se calcule para el alumbrado público. En la siguiente filmina entonces vemos esquemáticamente lo que sucedería en el sistema de generación. Partimos de que hay precios bases y un factor de ajuste. Los precios bases entonces provienen de la fijación ordinaria establecida mediante la metodología de la resolución RJD 141-2015, y el costo de generación, el factor CG, es el que se establece por medio de esta metodología tal como se detalló anteriormente. En el caso de distribución, el proceso es prácticamente idéntico, por supuesto con costos diferentes, en donde se parte de los precios base, en este caso de una fijación ordinaria de la resolución 139-2015 con base en esta resolución, y se le agrega a cada uno de los precios un componente, un factor que llamamos CD, que es calculado como una proporción de los costos incrementales que piden las empresas distribuidoras por comprarle energía al ICE a los costos que ahora se están ajustando. Entonces, esto es en resumen, es una metodología que lo que pretende es darle a las empresas los recursos estrictamente necesarios para poder pagar el costo que proviene del costo de combustibles, de las exportaciones e importaciones, y por otro lado garantizar que las tarifas reflejen adecuadamente, den señales adecuadas sobre estos costos y en forma oportuna y procesarse trimestralmente. El procedimiento o la metodología no solo toma en cuenta las fórmulas como tales, sino contempla en sí el procedimiento, que lo que establece es que estas tarifas serán tramitadas por mecanismo extraordinario y serán ajustadas trimestralmente, de acuerdo con lo que establece el artículo 30 de la Ley Electoral Reguladora, la Ley 35/93. El proceso se inicia para cada año, en noviembre de cada año, para la fijación que es para el año siguiente, y trimestralmente se revisan las tarifas para ver si las estimaciones están o no acorde con lo que originalmente se estimó, y las diferencias se trasladan al siguiente trimestre. También contiene la metodología la información requerida, todo un apartado sobre la información requerida que las empresas deben remitir a la SEP, concretamente la Intendencia de Energía, para que ésta haga las fijaciones trimestralmente, tal como se establece. Y esa información que tiene que ver con el balance de energía, con la programación del mantenimiento, con el detalle de los ingresos facturados, el detalle de los gastos mensuales, la política de manejo de inventarios de combustibles, las predicciones de importaciones y exportaciones de energía, entre otras variables. En el caso de las empresas distribuidoras, la información es similar a esta, no pierde su competencia,
y se requiere información, por un lado, anualmente en noviembre y después a mediados de cada uno de los trimestres siguientes para establecer los ajustes. Se establecen en la metodología las fechas concretas para cada una de estas presentaciones. El proceso se inicia generalmente el 18 de cada mes, de los meses intermedios de cada trimestre, para garantizar que el primer día natural del trimestre natural respectivo las tarifas estén vigentes. Se pide información también de los estados financieros auditados para garantizar que la información es la correcta y la adecuada, y por supuesto que toda la información que se presenta para estas fijaciones le rige también todo el ordenamiento que establece la ley 3593, especialmente en cuanto a los criterios que tienen que tener la información, que tienen que ver con eficiencia, con la racionalidad de los gastos y el principio de servicio al costo. En cuanto a la primera vez, la metodología establece que se realizará en el trimestre siguiente de aprobada la metodología, excepto que en ese momento en que se apruebe una propuesta de fijación con base en la metodología actualmente vigente, en que en cuyo caso las tarifas se posponen para el trimestre siguiente. Y también se establece que en esta primera fijación la ARECEP debe hacer un estudio integral de las tarifas base de todas las empresas para garantizar que la metodología que se está robando cuando se aplique por primera vez no implique una duplicación de costos en las tarifas y que por tanto se perjudique al usuario. Es decir, que esta parte de la metodología o esta restricción que estamos aplicando, lo que implica es que tratamos de evitar que el usuario en esa primera vez esté pagando eventualmente todos estos por lo mismo. Esta es en esencia la metodología. Decía que toda la información respectiva que se requiere para poder analizar esta presentación, esta propuesta, consta en el expediente 010-2017, ahí pueden obtener toda la información. Si tuvieran alguna duda adicional, pueden enviarla a las direcciones y otras señas que se han incluido en la convocatoria, y en los próximos 5 días podemos responderla. Y insisto, este es un proceso previo a la audiencia formal. ¿Cuándo? La audiencia formal se realizaría el 31 de agosto a las 5:15 por medio de videoconferencia en los centros que usualmente se suele hacerlo, y físicamente aquí en las instalaciones de la ARECEP. Y en estos 5 días que siguen a continuación estaremos dispuestos para recibir sus consultas, dudas y aclararlas con respecto a esta metodología. Muchas gracias, buenas tardes.